Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campana, para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte estos vídeos, que es de ayuda para el canal y para que llegue la información pues a la gente que lo necesite. Vamos con un vídeo rapidito y es para que veáis, ahí estamos viendo ahí la fruta del aguacate, cómo va de tamaño. Ya casi que tiene un tamaño de cosecha, ¿eh? Y todavía quedan meses, pero claro, normal, porque las plantas, la verdad que este año hay muy poca cosecha. Pero bueno, a lo que vamos. Para que veáis la aplicación que hice de gallinaza, es el único animal así. Bueno, también tengo perros, pero eso no utilizo para... No es recomendado utilizar pues para abonar nuestras plantas, pero la gallinaza, por ejemplo, sí. Para que veáis, la incorporé... Pues tiene que estar el vídeo por ahí, no sé si habrá un mes y medio, 2 meses por ahí. Y para que veáis, también con la ayuda de los microaspersores, cómo esa materia orgánica, todos esos nutrientes, toda esa gallinaza, se va descomponiendo y cómo las raíces, ahí vemos las raíces para que os fijéis, cómo las raíces están comiendo. ¿Veis? ¿Veis? Se ven las raíces, esas puntitas blancas son raíces de aguacate. No sé si se aprecia bien en el vídeo, yo espero que más o menos se aprecie. Se ven las puntas de las raíces viradas hacia arriba, comiendo de esa gallinaza que se está descomponiendo gracias a la acción de los microorganismos y macroorganismos, porque también hay bichitos de estiércol que son más grandes. Y los microorganismos pues son los que no podemos ver nosotros a simple vista, sino están con pues la vida microbiana, que se ve al microscopio y tal. Todo eso va mineralizando toda esa materia orgánica. Démonos cuenta que la gallinaza es rica en nutrientes, tiene bastante nitrógeno, hay que tener un poco de cuidado, no podemos siempre estar aplicando gallinaza porque... pero bueno, esto fue nada más que un poco por donde más mojaba ese microaspersor, lo demás tiene un poco de goteo. Y se ve cómo esas raíces se van alimentando de esa materia orgánica. Acordémonos de que las raíces del aguacate no tienen pelos absorbentes como otros árboles, y de donde absorben los nutrientes son de las puntas de esas raícitas. Acordémonos de que las raíces que comen del aguacate son las superficiales, que se encuentran en los primeros 40, 50 centímetros de tierra en la superficie. Entonces ahí vemos que podemos aplicar. Lo bueno también es para que veáis lo bueno que son aplicar estos estiércoles. Es una manera natural que podemos conseguir. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo, me podéis escribir por ahí vía WhatsApp. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en el cultivo del aguacate. No es de manera gratuita, pero es por precio económico, o sea, me podéis preguntar por ahí por WhatsApp, sin compromiso. Bueno, seguimos con el vídeo. Lo importante que es lo que le gusta sobre todo a la planta del aguacate. En la mayoría de todos los cultivos frutales les gusta la aplicación de materia orgánica, pero el aguacate en especial le gusta bastante la materia orgánica. Por eso también es bueno ayudarnos con... también hay muchos vídeos de esto de aplicación de microorganismos de montaña. Esto ya sería un tema más buscando el ecológico. Pero nosotros también de una manera más convencional utilizamos los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos que se compran. También yo tengo un pequeño cultivo de lombrices, de la lombriz roja californiana, que ayudamos a... La lombriz roja californiana nos da el humus de lombriz, que va cargadísimo de microorganismos, microelementos. También tiene algunos nutrientes, pero tiene menos nutrientes que, ya eso lo expliqué en el vídeo anterior, que los estiércoles de animales. Pero es muy interesante este producto del humus de lombriz porque va cargadísimo de vida microbiana. Y claro, si lo aplicamos en el suelo o hacemos un riego con eso, o con los lixiviados de lombriz, pues es muy interesante y nos ayuda bastante a descomponer toda esa materia orgánica. Pues nada,
Espero que os haya gustado el vídeo, y para la gente que quiere tener un cultivo así un poquito más ecológico y tal, pues aplicación de... Por eso también la de estiércoles, de animales. En concreto yo los más que recomiendo es gallinaza, conejaza, bueno, estiércol de gallina, estiércol de conejo, estiércol de oveja, estiércol de cabra, estiércol de vaca. También podría ser estiércol de caballo. El estiércol de caballo ya es un poquito más flojo, y tiene un estómago un poco diferente, suele con más fibra, pero también serviría. Recomiendo, esos son los más recomendados que también hay gente de cerdo, pero de cerdo ya va con mucho patógeno y mucho... esos que acabo de decir son los que más recomiendo. Siempre también recomiendo compostar, aunque sea un poco antes, los estiércoles en plantas pequeñas. Hay que tener bastante cuidado. No es lo mismo que ya estas plantas que ya tienen unos años, que ya se le puede incorporar una cierta cantidad. Y siempre recomiendo, pues, con los estiércoles tener un poco de cuidado, porque si son estiércoles frescos podemos quemar la planta, sobre todo si son plantas pequeñas. El tema de los estiércoles es que van muy cargados en orín. El orín tiene sal, y siempre estar aplicando estiércol, por ejemplo, lo hagamos cada 2 meses, sería un poco demasiado si son frescos. Si están compostados, que están ya los niveles de nutrientes más estables, podemos hacer varias incorporaciones al año. Pero si son estiércoles, por eso la recomendación para evitar riesgos de compostar o semicompostar un poco los estiércoles antes de aplicarlos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.